Podemos ser más. Fin de la publicidad. Servicio informativo Notihoy, con la noticia como debe ser. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus protagonistas. 8:19 de la mañana, hubo una cadena nacional a propósito que el presidente Lenín Moreno anunció la implementación de 6 medidas que fueron delineadas a propósito de los diálogos con diversos sectores sociales. De estas 6 medidas, la mayoría, 4 de ellas, tienen relación con la agricultura, las otras 2 tienen que ver con la educación. Ahora vamos a tener una reacción específicamente en ese sentido, en cuanto al campo, ¿qué impacto tiene? Por ejemplo, les presento. Ahora estamos con Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, y decía, entre las cosas que mencionó el presidente Moreno, dijo que se llevará a cabo un registro de camionetas y vehículos que sirven para transporte de pasajeros y alimentos en el campo. ¿Esto qué impacto tiene o qué importancia? Porque entiendo que ni siquiera, pero eso sí me parece que es de fondo, que no hay un censo, es decir, que no sabemos exactamente en el Ecuador cuántos agricultores tiene, ¿o sí? A ver. Bienvenido, buenos días. Gracias, Andrés, buenos días a todos los radioescuchas. El último censo agropecuario que se hizo fue en el año 2000. Entonces sí tenemos un pequeño desfase. Algún momento con el expresidente me daba unas cifras, yo le decía, perdón, con todo respeto, señor presidente, usted está equivocado, porque usted me habla de vacas, pero esas vacas nos las comimos ya hace rato. Claro. La realidad es esta, nosotros con respecto al tema vehicular tenemos los censos, están las matrículas, y hay una cosa que se inventaron, que es el transporte por cuenta única. Entonces, este transporte, tú dices, yo soy productor, yo tengo mi camión y mi cuenta única es transportar papas. Pero esta cuenta única se ha convertido, en vez de ser algo que te facilite para identificar o para direccionar algo, te ha generado más bien trámites y complicaciones, porque el productor de papas también va a tener que transportar otro tipo de insumos que va a requerir. No es que va a tener un camión para cada transporte. Claro. Entonces, esto, en vez de ser una facilidad, se ha convertido en una complicación. Entonces, si vamos a usar este registro, que va a generar un trámite extra, ojo, y los trámites cuestan en tiempo y en dinero, si esto de aquí va a generar un beneficio para una focalización de subsidios o algo por el estilo, puede ser interesante, y digo puede, pero yo creo que más importante, si va en ese tenor, ver cómo reducimos costos de producción, porque ahí se van a requerir subsidios, se van a requerir combustibles. Entonces, habría que entender para qué, y eso quedó en que va a informarse a través de las tendencias políticas. Entonces, todavía no sabemos para qué es El otro aspecto tiene que ver con créditos. Dice que créditos para productores del campo, aseguró que Ban Ecuador, la Corporación Financiera Nacional, el Banco del Pacífico, ya se desplazaron para ofrecer créditos a productores de cebolla, papa, leche, banano, maíz, arroz. Es decir, suena bien eso de ahí. El tema del crédito es algo que venimos escuchándolo muchos años. Uno de los mayores temas que se ha mencionado es el crédito oportuno. ¿Por qué el sector rural se maneja mucho con el chulco? Aunque es ilegal, pero ¿por qué se maneja con el chulco? Con tasas de interés absurdas. Porque es oportuno. Claro, uno llega donde el chulquero y dice, necesito tanto, y el tipo te pone la plata. Aquí, hasta que el banco se dé todas las vueltas y te revise y no te revise, la situación se extiende. Y más aún cuando una gran cantidad de productores que tienen deudas de buena fe, pero están en categoría E. Entonces, quienes están en categoría E no son sujetos de crédito para ninguna de las 3 instituciones. Y eso ha derivado en que tengamos cada 2 años, 2 años y medio, la condonación de multas e intereses del Banco Nacional de Fomento. Lo que deberíamos más bien es buscar, está bien los créditos, estamos de acuerdo, poner tasas internacionales competitivas, pero también ver mecanismos para solucionar los problemas que llevan a que no pueda pagar el crédito. Porque si seguimos emitiendo créditos y en 2 años los estamos condonando multas e intereses, pues no hemos hecho nada, hemos simplemente regresado a la rueda de hámster. Ahora, pero el tema de los intereses, esta banca que he mencionado tiene intereses relativamente un poco más altos, ellos esperarían mejores condiciones. Hay la propuesta... 8 y pico. En este momento CFN para créditos de factoring, o sea, que es lo más seguro, porque estás vendiendo facturas, ya está hablando del 8,5 más o menos, 8,5, 9. Sin embargo, créditos internacionales para desarrollo agroalimentario,
y esto aquí hago una pausa, no solamente para la agricultura, sino para la cadena, podemos estar hablando de créditos del medio, del 1%, y en ciertas latitudes y en condiciones distintas, hasta con tasas negativas. Pero, ¿por qué pensar en créditos para el cultivo, para la siembra? Y hablo de papas, por ejemplo. Proceso de 6 meses, 7 meses, dependiendo de la altitud. ¿Para qué pensar en el crédito para la papa? Ese es un crédito que te puede ir bien o te puede ir mal porque es una siembra. ¿Por qué no pensar en créditos cooperativos? Ahí podríamos ampliar un poco la propuesta de CONAIE, que habla solo de comunales, pero cooperativos para producir papa. Entonces tú dices, con este grupo de productores tenemos tantas hectáreas, nos hemos orientado a 5 años plazo, vamos a implementar el sistema de riego, siembra, cosecha, mecanizamos, acopio, lavado, ponemos una marca y tenemos una industria productora de papas desde los productores. Entonces, ahí es donde el crédito puede servir como un mecanismo de incentivo a la asociatividad y cooperativismo, y el Ministerio de Agricultura está hablando del proceso de cooperativismo moderno. ¿Por qué no fomentar lo que se está diciendo en palabras? ¿Por qué no fomentarlo en hechos concretos? Decenas de centros de acopios también es otra de las ideas que se propone. Quiero implementar aquí, combinar las dos propuestas. Tenemos decenas de centros de acopio. ¿Para qué? ¿Vamos a acopiar ahí los productos y ahí va a venir el mayorista a comprarlos? ¿Vamos a acopiar los productos como nos ha pasado con el arroz en los últimos años, en que se acopiaba y acopiaba y acopiaba y acopiaba hasta que se y luego tuvimos los problemas que mismo los últimos 2 ministros o 3 ministros del tratado de resolver? Entonces, ¿el centro de acopio para qué? Y ahí se vincularía en cierta forma con las ferias. Ajá, eso ya. Entonces, si el centro de acopio va a canalizar los productos a las ferias, suena interesante. Pero me hago una pregunta. ¿El centro de acopio a quién le pertenece? Le pertenece al gobierno. ¿Las ferias a quién le pertenece? Le pertenece al gobierno. ¿Por qué no se considera el sector privado? ¿Por qué no se consideran centros agrícolas, asociaciones de productores, a través de las cuales no solamente combinamos los centros de acopio, sino también integramos producción, acopio, procesamiento, post cosecha? Hay una pérdida entre cosecha, post cosecha y transporte que más o menos en el Ecuador está en promedio del 35% de la producción, por mal manejo muchas veces o por desconocimiento, pero integramos. Si el crédito permite que productores consoliden centros de acopio y ferias de cercanía, donde tú acercas a los productores, y ferias de cercanía son locales, ya vamos evolucionando a lo que el primer mundo viene haciendo los últimos, 40 años. Entonces ya es un tema que sería mucho más interesante ya pensarlo. Y curiosamente, estos de aquí son propuestas que han estado siendo de insistencia e insistencia desde la misma Cámara de Agricultura los últimos años. Ahora, entonces, en términos generales, 4 propuestas que pueden ser interesantes, pero ¿qué? ¿Falta información? ¿Falta definir, aterrizar? Yo creo que aquí viene la corresponsabilidad privada y así como una conversación en corto sin que nadie nos escuche. Precisamente estamos revisando las propuestas y completando. Ok, señor presidente, queremos hacer esto, perfecto. Le recomendaríamos hacer esto. Destrabemos la cuenta única en el transporte, mejoremos estas cosas y así le apoyamos a usted, pero completemos la propuesta. La misma situación con los créditos, centros de acopio y el tema de esto. Porque el centro de acopio también acoge producto primario. Las ferias acogen producto primario, pero ¿qué pasa con los productos que requieren algún procesamiento industrial? Leche, por ejemplo. Tú necesitas unos procesos y necesitas que los productos que se comercialicen, cuando tienen marca, hay una cosa importante. La marca da certezas al consumidor y da responsabilidades al productor. No es que produzco como cae. Claro. Entonces, esto es fundamental. Y para esto armamos una estructura y eso es lo que vamos a proponer al gobierno. El lunes tenemos la discusión, que nos demoremos hasta el martes redactando y enviar esto. De igual manera estaremos enviando algunos comentarios, no sé, comentarios creo que es la palabra, okay. a esta propuesta al país de un grupo muy respetado,
pero un grupo que se ha olvidado de que más del 70% de la población está en área rural, en área urbana, perdón, y que pues no es solamente una minoría la que puede hacer propuestas, sino podemos contrastar las propuestas hacia lo que es el pragmatismo de la vida real en el país. Se refiere a la propuesta al de la documento CONAIE. De la CONAIE. Sí. Ahora, un tema tal vez paralelo, porque escuchaba algún agricultor costeño decir que uno de los anhelos de allá es que haya cero impuestos para el sector agricultor. ¿Eso qué alcance tiene? Porque entiendo que sí hay cero impuestos en algunas áreas, ¿o no? El arancel para más del 90% de los productos agrícolas está en cero. Ya. Realmente el impuesto a la renta es de la tasa general. En este momento se plantea el impuesto único ya en una tabla predefinida, porque el impuesto único está vigente desde el año 2010 para los subsectores y se lo hacía a través de decreto ejecutivo y un análisis de impacto fiscal. Si el gobierno va a recaudar más, te aprobaban; si el gobierno iba a recaudar menos, aunque se amplíe el espectro de tributantes, pues te decían que no. Yeah. La lógica es pagar sobre utilidades, y la idea del impuesto único se paga sobre ventas, una suerte de un presuntivo. Entonces, ahorita se abre con el proyecto de ley esta opción para que el productor defina: si estoy en categoría RICE, puedo acogerme al RICE, puedo acogerme al sistema general de tributos o puedo acogerme al impuesto único. Yeah. En el rango de 0 a 300,000, que sería el impuesto del 1% sobre presuntivos, es un impuesto que lo vemos positivo porque equivale al 1% de retención en fuente, donde el productor pierde la posibilidad de compensar pagos en exceso. Sin embargo, sí se ahorra todo el costo de llevar contabilidad, pero todo tiene una de cal y una de arena. Ahí también tiene el hecho de que tú ya pagas sobre ventas, no pagas sobre utilidades. Entonces, ganes o pierdas, tú igual estás pagando. Y por eso digo, en el rubro de hasta 300,000, que equivale a la retención en fuente, lo vemos muy positivo. Sobre los otros hay que hacer un análisis mucho más exhaustivo. Muchísimas gracias a nuestro invitado, Rodrigo Gómez de la Torre. Sin duda requiere de un análisis más exhaustivo estas iniciativas que suenan bien, pero que parece que todavía hay que afinar muchísimos elementos para